Yo tu libro lo he visto en todo TikTok, en todo Instagram. Sí. ¿Cómo llevas un poco este paso? Yo creo que a verte por todos los sitios, a todas las librerías que vayas está el libro. Al principio fue duro, porque fue un boom muy grande, o sea, no fue gradual, fue que antes de la salida del libro ya estaba en el número 1 de ventas de Amazon, Casa del Libro, o sea, estaba muy alto, entonces fue de 0 a 100. A ver, ¿qué es esto de la escritura visual y cómo nos puede ayudar como escritores? Consumir material audiovisual y aprender de la fotografía, de la escenografía, de la ambientación, la música. Hoy traemos a Lucía G. Sobrado, que nos va a estar hablando de escritura visual. Además, ella ha publicado varias novelas, como es la famosa Bruma Roja y el más reciente, Reino Feroz. Buenas. Acosado. ¿Qué tal? Acosado. Bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenida a esta entrevista. Nada, primero de todo, yo ya estaba haciendo un poco una introducción, pero sobre todo darte la enhorabuena por todo el recorrido que estás teniendo, que yo creo que es increíble. Y Bruma Roja lo ha petado. Bueno, ya sabía que tenías otras novelas, pero Bruma Roja yo creo que es la más reciente, o sea, de las más recientes y las que más lo ha petado. Y ahora con Reino Feroz, que es el que acaba de salir. Entonces, bueno, mi enhorabuena por todo Oh, lo que muchas estás consiguiendo. gracias. Estoy muy contenta, la verdad, con cómo está yendo todo. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues la pregunta de rigor para iniciar y romper un poco el hielo, que es que nos cuentes quién eres y qué es lo que haces, cómo te autodefines tú. Pregunta complicada. A ver, yo soy Lucía G. Sobrado, soy escritora y Ujú. aparte de escritora también soy editora, traductora, correctora, muchas horas. Entonces, concretar, pues me dedico al mundo del libro. Ujú. Y básicamente esa es mi introducción. Lo último que he escrito y que se ha publicado es Bruma Roja y Reino Feroz, como tú comentabas, y me muevo sobre todo en Ujú. la fantasía. Qué guay, qué guay. ¿Y escribes desde siempre? ¿Es algo que tienes más o menos reciente? ¿Cómo ha sido tu Eh, proceso como escritora? sí, ¿no? O sea, mi madre siempre que sale la oportunidad cuenta que yo siempre he creado historias, incluso cuando no sabía escribir, pero no me ponía a escribirlas, me daba como mucha pereza porque sinceramente yo soy del perfil vago, o sea, a mí dame las cosas hechas, pero eso no suele funcionar. Entonces, en la época adolescente, 14, 15 años, sí que escribía, pero muy esporádico, no terminaba nada. A lo mejor escribía un día y no volvía a tocar nada hasta 2 meses después. O sea, nada. En mi cabeza sí que estaban las historias dando vueltas, pero no me ponía a ello porque me daba toda la pereza del mundo. Hasta que en 2017 dije, jolín, es que yo quiero todas esas ideas que tengo en la cabeza, quiero cogerles constancia al hábito de escritura y ponerme a ello porque tengo muchas ideas. Y me presenté, o sea, Ujú. me apunté a un curso de escritura en 2017 que me vino bastante bien para coger pues ese hábito de ponerme a escribir. Y en 2018 me puse con la primera novela, que es Eslabón y que se acabó publicando. Así que Ujú. realmente llevo poco, desde 2018 es lo que podemos decir. Claro, o sea, genial, bastantes novelas y luego que, jo, pues, que a la gente les está gustando y yo creo que eso es lo que más vale como escritor, es ver que la gente que te lee, pues está a gusto con lo que escribes, que Sí, es que lo como reflejar disfruta. eso que, claro, 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 que lo disfruta exactamente. Muy bien, pues luego indagaré en todas estas cosas, no te Me preocupes. parece bien. Aquí rollo detective, ¿no? No, pero bueno, otra cosa, un libro que nos puedas recomendar de lo que tú quieras, puede ser ficción, no ficción, A ver, yo solo leo un libro ficción, recomendable. no ficción. Quienes Ujú, leen no ficción tienen toda mi admiración porque ujú, requiere una concentración que yo no tengo. Es lo que hablaba antes, soy del perfil vago, entonces no me concentro. Entonces yo tiro siempre a ficción. Recomendaciones de libro. ¿Puedo decir tres en vez de solo uno? vale, venga, vale. Muy rápido. Como decía, yo escribo fantasía, así que todo lo que leo es fantasía. Mis recomendaciones son Reino de Ladrones, que es la segunda parte de Seis de Cuervos, Mm, una fantasía con un buenísimo. world building que flipáis, o sea, ojalá algún día escribir yo algo parecido. Luego, una corte de Niebla y Furia, es que me lo sé en inglés y no me acuerdo de los títulos en español. El segundo de la saga de Acotar, porque la relación que se construye ahí romántica me parece muy buena.
Y la tercera recomendación es Reino de Cenizas, pero en realidad toda la saga de Acotar, o sea, de Trono de Cristal, perdón, porque tiene una cantidad de cosas, de elementos fantásticos y de una maravilla en general. Así que esa es mi tríada de libros que siempre voy a recomendar. Brutales, brutales. Además, yo creo que el que más me han recomendado, o sea, a ver, yo todo lo que saber solo he leído, ¿vale? Pero así de firmas que yo haya dicho, oye, ¿me recomiendas algún libro tal? Trono de Cristal, o sea, es todos los días. Todos los días Sí, me dicen, tienes que leer Trono de además Cristal, digo. que con Trono de Cristal es complicado porque mucha gente lee Trono de Cristal el primero, no le convence y deja la saga ahí, pero yo siempre lo digo, dale hasta el tercero, o sea, son 8 libros, son muchos libros, no puedes quedarte solo con el primero. A raíz del Claro, tercero es que pega un cambio brutal y se convierte en una delicia, vaya. claro, claro. A mí es que eso es lo que me echaba un poco para atrás, ¿no? Que era como, uff, son muchos libros, entonces lo típico que dices, lo leeré, pero ahora mismo Se 8 libros como que solos, no. ¿eh? Pero Se leen solos. sí, sí, claro, una vez que te enganchas, o sea, a mí me pasó con todo el Grisaverso, que fue como me enganché y me los También, leí del tirón, yo vamos, pero también. todo. O sea que, perfecto. Tengo que apuntar sí o sí, Trono de Cristal. Próxima lectura, Sí, ya obligatorio. sí. Perfecto, perfecto. Pues oye, gracias por la recomendación. Y bueno, ahora hablando un poco de lo último que tienes aquí fresco, que es Reino Feroz, ¿no? La segunda parte de Bruma Roja, Sí, que es una biología, o sea, es decir, este es el último tomo de esta acaba ahí. saga. Bueno, para quien, que aunque haya poca gente aquí, quien no sepa nada de esta biología, ¿qué le puedes contar? O sea, es decir, ¿cómo tú defines todo este proyecto? Que para un escritor esto es difícil. Sí, bueno, a ver, yo ya a estas alturas me tengo aprendido como el speech de lo que tengo que decir. Entonces, primero para amantes de fantasía y sobre todo fantasía New Adult, que tiene un corte así más oscuro, más tétrico, no es juvenil. Y luego, la biología Bruma Roja va, bueno, dicen que es un retelling de Caperucita, pero va un poco más allá. Así que parte de la esencia de que la protagonista es Caperucita Roja, con lo cual hay una especie de retelling ahí, pero en realidad es un crossover de todos los cuentos clásicos, pelis Disney que podamos imaginar, pues están todos ahí metidos. Para crear una historia única con un mundo en el que los personajes de cuento son sus habitantes. Ujú. Y la trama va alrededor de que a la Caperucita Roja le encargan que, porque ella caza recompensas, le encargan que acabe con la dictadora que hay en los 3 reinos, que es el Hada Madrina. Y entonces Ujú. ella acepta, pero dice, yo no puedo ir sola, o sea, no me voy a flipar tanto. Y se presenta como voluntario una chiquilla que nadie da un duro por ella, pero mejor que la conozcáis, y el lobo Ujú. feroz, el lobo feroz que intentó matarla en el pasado y ella no sabe por qué. Entonces hay ahí un enemies to lovers, aventuras, un montón de acción, descubrir cosas de cuentos y no sé, está... La gente que lo lee le gusta un montón porque como entremezcla esa nostalgia, ese sabor de la infancia en un tono adulto y oscuro, como que es un combo muy guay. Claro. Brutal, brutal. La verdad es que tiene una pintaza increíble. Y bueno, pues por eso quería profundizar yo un poquito en cómo es tu proceso creativo, ¿no? Porque, como dices, que lleva varios cuentos, quiero saber cómo ha sido el proceso de creación de la novela, ¿no? De decir, vale, quiero traer estos cuentos, cómo ha sido adaptando, cómo se ha formado finalmente Bruma Roja y Reino Feroz, cómo ha sido esa formación de la novela. Caótico. O sea, a ver, hay que partir de la base de que soy brújula. Entonces, cuando la gente se acaba de leer la biología, me dice, ay, qué bien hilado está todo, es que al final del segundo se explican cosas, o sea, cosas del primero al principio terminan de conectar, qué pasada, y yo como, ¿casualidad? O sea, evidentemente la ejecución final está trabajada, pero el que todos los hilos estén conectados es como, no sé cómo pasó. Entonces, cuando me hacen esta pregunta es como, ¿cómo fue tu proceso? Pues dejarme guiar. O sea, yo tenía claro que quería que la protagonista pues fuese Caperucita Roja, que fuese un enemies to lovers con el lobo feroz y ya. Y que se enfrentase a la Claro. madrina. Entonces, claro, al tener diferentes cuentos de base, dije, vale, pues voy a intentar meter todos los que sean posibles.
Entonces, según iba avanzando la historia, se iban enfrentando a cada problema y a cada situación, pues iba diciendo, uy, ¿qué cuento me puede venir mejor? Pues meto este. ¿Qué cuento me apetece introducir? Me da igual que no le venga bien, ya me creo yo la situación para que le vaya bien. Y así iba jugando un poco con lo que me iba pidiendo la historia en cada momento y fue fluyendo hacia adelante. No ha habido una intencionalidad real de decir, vale, yo quiero meter todos estos cuentos, a ver cómo los meto. No, según iban saliendo del saco de los cuentos, los iba echando ahí y como surgía. Claro, qué guay. O sea, que eres brújula, pero a tope, ¿no? Con ello. Sí, O de qué hecho, difícil, o ¿no? sea, en esta novela, porque el planteamiento de esta novela surgió en el curso de escritura que te comentaba que hice, que Ujú, nos decían que un ejercicio para crear títulos, que suele ser siempre lo complicado a la hora de escribir, era ujú. coger titulares de periódicos diferentes y entremezclarlos. Y a mí me salió Caperucita y el golpe de Estado. Y dije, uy, esto es interesante. Y en ese mismo curso Ujú. nos pedían que hiciésemos una escaleta súper detallada de esa novela que había salido con ese título y la hice. Me pegué de cabezazos contra la pared porque siendo brújula pedirte que hagas una escaleta de absolutamente todo lo que pasa en cada capítulo es suicidarte. Y luego cuando pasaron Sí, los sí. años, porque esto fue en 2017, yo hasta 2021 no me puse a escribir. Me enfrenté a esa escaleta y dije, es que aunque yo tenga aquí todo planeado, yo no sé escribir esto. Yo necesito dejarme llevar por la corriente. Así que tenía Claro, 5 páginas de escaleta que hice así, un ruño, lo tiré y seguí para adelante. claro. Qué guay, porque, a ver, es un método muy bueno en cuanto a creatividad, ¿no? Porque te dejas llevar totalmente. Pero claro, por otra parte es como, a mí me da un poco de miedo por los bloqueos, ¿no? Por decir, buah, y si llega un punto en que no sé seguir, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, a mí esa incertidumbre me da un poco de cosa. Pero oye, si es el método que a ti te ha Pero funcionado, yo pues creo ya está claro que eso que para incluso adelante. siendo mapa también te puede pasar. O sea, tú aunque tengas una guía de decir, vale, hacia dónde tengo que ir, puedes no saber cómo abordar esa escena en cuestión y que te quedes totalmente bloqueado. Sí que es cierto que Total, yo con el paso de los años soy cada vez un poquito más mapa, pero en el sentido de por lo menos tener el final una idea ligera de a dónde quiero que me lleve la brújula, aunque luego pueda cambiar, pero como una ruta establecida, no en plan voy a ciegas y dónde me lleve. Intento tener como ese claro, final pensado, sobre todo para acabar las novelas, porque cuando no, o sea, si no lo tengo, es cuando más me cuesta terminar. Pero todo lo de claro. medio, una página en blanco. Puro inventado, puro Sí. inventado. Muy bien, muy bien. Además escribes libros bastante largos, o sea, que tienen bastante grosor, o sea, tienes ahí Y contenido para estos rato. son cortos en comparación con los que estoy escribiendo ahora, o sea, Madre mía, madre mía. Qué guay, qué sí. guay. Y, bueno, ¿y cómo la estructura de tus libros, o sea, tú a la hora de ponerte a escribir, cómo la haces un poco en el aspecto interno de lo que es el propio libro? Pues eso, son libros extensos. Entonces, ¿cómo haces para, digamos, no ir a lo importante, pero tampoco meter rellenos? A sentir que el libro avanza, pero ¿me entiendes, no? Que va a su Sí. ritmo, que no se va perdiendo por el camino, pero tampoco va muy a lo concreto. A ver, yo sí que es cierto que soy de ir a lo concreto, pero Ujú, teniendo en cuenta que no, una novela no puede ser acción, 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 porque se acaba saturando el lector, o sea, hay que compensar los ritmos. En ese sentido, lo que sí que uso mucho es un recurso que aprendí de Victoria Álvarez, una escritora maravillosa, que ujú. usa un elemento que se llama el tensiómetro, que es tú vas puntuando los capítulos del 1 al 3 en el nivel de tensión o intensidad que cada capítulo haya tenido, y si a lo mejor tienes varios capítulos que son de tensión muy alta, pues te toca meter uno de tensión más corta y vas compensando los ritmos así arriba y abajo. A mí me funciona muy bien porque como soy una yonki de la acción, me encanta escribir escenas de acción y batallas y masacres de todo, tengo que tener como una guía de decir, vale, es que ya llevo 3 capítulos en los que ha sido todo muerte y destrucción, vamos a bajar un poquito el nivel de drama. Entonces, Claro, me voy guiando por eso, por la intensidad que hayan ido llevando los capítulos
Sí. Y luego es eso, es que yo no meto nunca relleno, aunque a lo mejor una escena pueda ser más tranquila, siempre intento que haya algún elemento importante, ya sea modo de construcción de personajes, de una conversación trascendental o de revelación de información o de llegar a un escenario nuevo. Todas esas escenas que son más paradas, que son Ujú. más de transición, siempre las hago importantes de algún modo, para que el lector no se quede con la sensación de que, ay, mira, este capítulo de transición es necesario para bajar un poco la tensión, pero no me aporta nada. Yo siempre intento compensar esos ritmos con pausas necesarias, dotándolos de importancia. Y esto es algo Claro. que yo creo que va muy bien a transmitir esa sensación de que estás viendo una película, de que cuando tú ves una película dices, cuando te meten un capítulo de relleno en una serie, lo que sea, dices, jolín, qué asco. Pues pasa lo mismo, hay que intentar no meter relleno porque el lector se va. Claro. Se da cuenta y dice, oye, aquí esto me está Voy para adelante, rellenando. te leo en diagonal, esto no me interesa. Claro, claro, claro. Totalmente. ¿Y tú crees que tu trabajo en tema de libros, has dicho que eras editora también, ¿no? ¿Crees que eso ha sido una ayuda grande para lo que es tu propia escritura y tal, de ver muchos libros, leer muchos libros y tener un poco ese conocimiento? ¿Crees que te ha ayudado a la hora de plasmar tus historias? Sí, o sea, muchísimo, porque acabas desarrollando un ojo crítico, porque sí que es cierto que cuando escribo tengo el chip de escritora y Ujú. luego a lo mejor cuando me pongo a corregir mi propia novela es cuando consigo cambiar el chip. A lo mejor mientras estoy escribiendo, no. Simplemente, encima, como soy brújula, me dejo fluir por lo que sea y ya me preocuparé por el resultado final más adelante. Pero cuando le paso la primera vuelta de la corrección, sí que consigo cambiar el chip y sé analizar muy bien pues esas escenas que sobran, si aportan algo a la evolución del personaje, si la construcción de los personajes es creíble. Son como esos factores que a la hora de hacer un editing para otra novela, pues tienes que tratar y valorar. Lo tengo como muy interiorizado. Me pasa lo mismo, como también soy correctora, cuando entrego mis manuscritos a otras editoras, siempre me dicen, es que está limpísimo, apenas hay que tocarte 4 cosas y digo, a ver, es que me dedico a esto, ¿cómo no Claro, voy a poner en práctica mi trabajo en mi otro trabajo? Me pasa también porque soy traductora audiovisual, entonces a la hora de escribir mis novelas son muy visuales también por lo mismo, porque como me he empapado mucho de contenido audiovisual, quieras que no, dices, a ver, llevo no sé cuántos años trabajando en esto y otros tantos estudiándolo, como para dejarlo en un cajón. claro. Hay que darle utilidad, hay que sacar brillo ahí a todo lo que ha aprendido uno. Sí, Claro, claro, claro. Qué genial. Además, bueno, viene muy al tema porque hoy quería hablar un poco de este tipo de escritura, escritura visual, y preguntarte, ¿no? Porque yo ya te vi que estás haciendo cosillas al respecto y quería saber un poco, a ver, ¿qué es esto de la escritura visual y cómo nos puede ayudar como escritores? pues a ver, lo de la escritura visual es algo que mucha gente hace, o sea, no es algo que ha nacido ahora ni nada, es simplemente que hay ciertos libros que tú empiezas a leerlos y no puedes soltarlos porque desde la primera página prácticamente te sientes dentro de una película. Todo lo que se escribe, todas las escenas, los escenarios, los personajes, todo está tan bien hilado que no necesitas pensar para entender lo que estás leyendo. No sé si me explico, que va todo tan fluido que tú lo ves con imágenes reales en tu cabeza. Entonces es un poco eso, el conseguir ese efecto en el lector que tiene su migaja y su práctica. Claro, darle un poco, pues lo que tú decías, ¿no? Como el aspecto, yo es que me lo imagino como cuando tú estás viendo la escena de una película, ¿no? Y tú dices, ¿qué es lo importante en esta escena? ¿Qué me enseñan? Si normalmente hay un plano detalle del boli, es que ese boli va a servir para algo. Es Exacto. probable, ¿no? Entonces, apoyarse un poco en ese tipo de escritura, tal vez, Sí, ¿no? sí, o sea, porque ahora estoy haciendo un curso para cursiva de escritura visual y yo lo enfoco en Ujú. eso, en decir, consumir material audiovisual y aprender de la fotografía, de la escenografía, de la ambientación, la música, que muchas veces se pasa por alto, pero cuando tú estás escribiendo, te puedes imaginar la música que hay alrededor del entorno y no solo música, sonidos, sensaciones. Entonces, coger todas esos estímulos sensoriales y volcarlos en la página de modo que no sature, que resulte creíble, un montón detalles que hay que tener en cuenta. Claro, claro. Pues sí, sí, increíble.
creo que es importante y es lo que tú dices. Yo creo que es como una de las partes más importantes para meterte dentro de la historia. O sea, el sentir que estás ahí viviendo ahí, yo creo que es cuando uno se engancha del todo, ¿no? Cuando ya te sientes muy dentro, que no es simplemente porque al principio a lo mejor coges el libro, estás empezando y bueno, vas como poco a poco, poco a poco. Pero una vez que das ese paso, que yo creo que lo que ayuda es esa visual, ya es cuando dices, me he enganchado a la saga, que me he terminado los 8 libros de... No, Y pero yo sí creo es que se da cierto en eso, ¿no? que es una técnica que se puede perfeccionar porque hay libros que desde la primera página tú lo empiezas a leer porque tiene un par de párrafos iniciales súper ganchos y dices, es que ya estoy dentro. Entonces, el conseguir, y sobre todo en la fantasía, es muy complicado porque tienes que presentar un mundo, o la ciencia ficción, por ejemplo, un mundo desconocido, sentar las bases, presentar a los protagonistas, pero aún así hay Claro, gente que lo consigue. Entonces, es dar con cómo se hace eso. claro, claro, hay que dar ahí, hay que dar con la tecla. Sí. Y pues sí, sí, genial. Y bueno, pues eso, aprovechando un poco tu rol como escritora, que ahora te pregunto, y también como editora, ya que estás, ¿podrías dar algún tip, algún consejo para escritores? ¿Algún consejillo para alguien que tal vez es novel y le puedas ayudar ahí? A ver, esto es lo típico de consejitos vendo que para mí no tengo, pero por lo que comentaba al principio de que yo no tenía ninguna constancia, yo creo que la clave principal para quien esté empezando es que sea constante. Eso no quiere decir que te tengas que poner todos los días a escribir 8 horas al día, que hay muchos escritores que se llenan la boca diciendo, no, es que si no escribes 3 horas al día todos los días no sirve para nada. Mentira. O sea, tú créate tu rutina, que puede ser escribo solo los fines de semana o escribo 4 veces al mes, pero que seas consciente de que eso está ahí, que tienes que volver a ello, que no caiga en el olvido. Entonces yo creo que es como el consejo principal de convierte la Ujú, escritura en un hábito, aunque tu hábito no sea todos los días. claro, Y luego el segundo, así como más importante que siempre doy, es leer muchísimo. Sobre todo, yo creo que tienes que leer de lo que tú quieras escribir. Es decir, si quieres escribir ciencia ficción, lee mucha ciencia ficción, porque, pero leer de forma consciente, no de forma de voy a disfrutar y me sumerjo de lleno en la historia y no me doy cuenta de las palabras que se están usando, sino leer de ujú, forma crítica, analizando estructuras que te gusten, símiles, evocando a tu propia escritura. Así es como yo creo que se aprende más leyendo, pero leyendo de forma consciente. Entonces yo creo que esos son como mis dos consejos más básicos para cualquiera que esté empezando y que le dé miedo enfrentarse a esto. Primero que escriba, porque nadie nace sabido, y que lea mucho. claro, totalmente. Buenísimos consejos y es lo que tú decías, ¿no? Leer, pero leer de una forma un poco más consciente, de ver que cuando un autor te sorprende o lo que sea, decir, ostras, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha pasado esto que a mí me acaba de volver Sí, cómo lo loco? ha Intentar construido, buscar ese ¿verdad? análisis, ¿no? Sí. Claro, claro. Importantísimo. Oye, te agradezco los consejos. Yo también pues, los tomaré para mí, por supuesto. Y bueno, con respecto a ti como escritora, yo creo que ha habido algo brutal que tenemos que comentar, que es todo el tema de, pues eso, de Bruma Roja, de todo este libro que lleva tropocientas ediciones ya, Bruma Roja. Reino Fred ya Demasiado. está la segunda, ¿no? Sí, sí, de La Reino segunda Feroz está edición la ya, ¿no? segunda, pero de Bruma Roja todavía no se ha llegado. Pero estamos ahí. Pero, pero está, o sea, yo tu libro lo he visto en todo TikTok, en todo Instagram, Sí, está en o todas sea, partes. ha tenido un boom increíble. ¿Cómo lo llevas tú como autora? Es decir, ¿cómo llevas un poco este paso? Yo creo que a verte por todos los sitios, a todas las librerías que vayas está el libro. Fatal, ¿Cuáles son gracias. tus sensaciones? No, 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 no es broma. A ver, Fatal. es una montaña rusa. Sobre todo, lo hemos comentado, Bruma Roja no es mi primera novela. Bruma Mm, Roja es la sexta y Reino Feroz es la séptima. No escritas, publicadas. O sea, no es lo mismo escribir que publicar. claro. Entonces, yo ya tenía experiencia en el mercado editorial, pero con esas 6 novelas previas, algunas escritas a 4 manos, eran editoriales más pequeñas. Entonces, el mundo es diferente. Solo, o sea, para empezar, porque la gente que lee en editoriales pequeñas es más amable. Entonces, primero tuve el mazazo de enfrentarme a las reseñas
de que había mucha gente que como el libro lo había visto antes de que saliese, lo había visto en muchos lados, pues es lo típico de, ay, este libro no es tan bueno y te machaco, te etiqueto en reseñas negativas, que nunca he entendido eso, que a mí como autora te etiqueten en una reseña negativa. Entonces Yo al tampoco. principio fue, es que no vamos a decir nada. Al principio fue duro, porque fue un boom muy grande, o sea, no fue gradual, fue que antes de la salida del libro ya estaba en el número 1 de ventas de Amazon, Casa del Libro, o sea, estaba muy alto, entonces fue de 0 a 100 y no me dio tiempo a acostumbrarme a eso. Una vez superé el bache, por así decirlo, de que te lleguen muchas reseñas malas, porque evidentemente hay más reseñas buenas, si no el libro no se vendería, pero claro, comparado con el nivel que yo venía de antes, de que a lo mejor tienes 100 reseñas en toda la vida del libro y las puntuaciones son buenas, pero claro, de 100 reseñas a lo mejor 20 son malas. Aquí dices, no, es que en el primer mes tienes ya, bueno, ni en el primer mes, en las primeras 2 semanas había 300 y pico reseñas y dices, vale, sigue estando el porcentaje igual, pero de esos 300, un 20%, o sea, un 10% ya no son 20, son más. O sea, probablemente sí sean los cálculos porque las matemáticas se me dan fatal, pero ¿me entendéis? Sí, Entonces, como que me hizo mucha mella, me hizo mucho daño y sobre todo porque había algunas reseñas que ya no eran subjetivas de en plan de, pues a mí esta historia no me ha gustado porque mis gustos personales, patatas, que esas reseñas las entiendo, o sea, para gustos colores y no veo reseñas de mis libros favoritos destructivas y digo, ¿qué haces? No saben de la vida. No, es broma. sí, Pero sí, sí, también había no, totalmente. ¿Eh? sí, había muchas reseñas destructivas. De decir cómo se nota que la fantasía nacional no se sabe escribir, sí, no, porque hay muchos estigmas alrededor, de meterse con mi estilo de escritura, de decir que era malo, en vez de decir no encaja conmigo. O sea, había muchas reseñas que yo hablándolo con mi editora dices, es que tendrán su razón, porque, repito, para gustos colores, pero se nota que detrás hay un algo al boom que ha habido. Es decir, te han vendido este libro por todos lados, te has llevado un chasco porque las expectativas eran muy grandes y eso se refleja, es lógico, pero claro, venir de una editorial pequeña a una editorial grande, pues te choca. Claro. Pero luego, una vez aprendí ya a dejar eso de lado y quedarme solo con lo bueno, ha ido muy bien. O sea, como tú dices, está en todas partes. O sea, yo voy a la librería que vaya, es que me he encontrado el libro hasta en librerías de barrio, de un pueblo perdido, de decir, aquí no van a tener mi libro, no, o sea, Y está. nunca lo tendrían, y estaba ahí de decir, jolín, qué guay. Sigue siendo un poco la sensación de haberme insensibilizado, porque ya estoy acostumbrada a ver mi libro en todas partes, pero al mismo tiempo decir, ¿eres consciente de que tu libro está en todas partes? Es un poco como esa dinámica que choca entre sí. Entonces es muy Claro, bonito. Y ahora con la feria de Madrid ha sido una pasada, o sea, increíble. brutal. Qué guay, Sí, qué guay. Oye, es que yo creo que es el sueño de muchos autores, de la mayoría de escritores y escritoras. Y, jo, pues verlo cumplido, entiendo que tiene que ser una maravilla. Y sí, bueno, volviendo un poco atrás, al final yo creo que los comentarios negativos, primero que nos llegan mucho. O sea, es decir, si tú tienes 10 buenos y uno malo, te quedas con el malo. Es que me han dicho que no sé sí, qué. Te han puesto un montón buenos y te quedas con el sí. malo. Y luego, claro, que la Sí es gente crea cierto sus que también, expectativas y sus perdona, cosas también. Sí, sí, te iba a decir que sí es cierto que muchas veces también pasa porque la gente buena la mayoría de las veces solo puntúa y la gente mala te hace reseña. Entonces es como, tienes ahí también la justificación de por qué es malo, tú tienes 10 puntuaciones buenas, pero solo son puntuaciones. Y como en la claro, reseña la mayoría de las veces suele haber, o sea, en la negativa, en la mayoría de las veces suele haber reseñas como, te duele más. claro. Y piensa que ahí también hay mucha gente que lo lee, le gusta y no hace ninguna reseña. Ni O sea, simplemente lo puntúa. lee, "Ostras, me ha gustado y se lo queda en la estantería y ya está. Sí, sí, O sea, pero eso si es no la les gusta, mayoría. ya te hacen llegar que no les gusta. Sí, ahí está la diferencia, que la mayoría de la gente que lee libros no puntúa en plataformas de puntuaje ni en Amazon, ni en Goodreads, ni en ningún lado, pero a la que no le gusta sí suele hacerlo. Total, Entonces, totalmente. Y en lo que respecta a lo que tú decías, a ver, una crítica constructiva
o de simplemente, oye, este libro no es para mí, no me ha gustado, bueno, pues Sí, es respetable, ¿no? Yo creo que como todas las cosas, no hay ningún libro en el mundo que le guste a todo el mundo. Yo sí. creo que no hay ninguno. Eso es el primero. Pero con las críticas destructivas estas de... Yo es que me pongo malo. De verdad, o sea, no iba a entrar al trapo, ¿eh? Pero es que digo, es que tengo que entrar, tío, tengo que entrar y me da Entramos. igual. A ver, sí, totalmente, a saco. Para mí, este tipo de críticas que lo veo mucho en Bookstagram en general, o en tal, o en reseñas en Amazon o en otras plataformas, es como, a ver, tú como editora, además de como escritora, que tú me estés diciendo, no, es que la estructura esta está mal porque este personaje no tenía... Pero tú qué sabes de estructuras. ¿Tú qué sabes? No tienes ni idea de lo que estás hablando. O sea, yo puedo ver una película y decir, vale, esta película no me gusta, sí me gusta, tal, pero es como, no, claro, porque es que el plano 3 tenía que haber sido un plano corto, pero vale, pues tú sabes más que toda la producción de esa película, que Sí, me entiendes, en plan, haces unas sí. críticas que van muy al detalle, siendo que no tienes ni idea de ese detalle que estás apuntando. Y Sí, hay mucha a mí eso gente así. me tiene loco, en plan, no, pero es mi opinión, pero es que no es tu opinión. Estás metiendo el dedo en algo que no se puede meter, Sí. porque no lo sabes. De hecho, por ejemplo, una de las primeras reseñas que llegaron de Bruma Roja era de una persona muy indignada porque habían vendido el libro como un enemies to lovers y que no había enemies to lovers por ningún lado. Y es como, a ver, alma de cántaro, en el tercer capítulo, ella lo acorrala a él contra la pared y le pone la daga al cuello. ¿De verdad no consideras que eso es un enemies to lovers? Que yo puedo entender que a lo mejor la parte del to lovers no puedas conectar porque no te va cómo son las relaciones o no te enganche y tal, pero que no es un enemies to lovers, eso es imposible. Claro. O sea, para mí es como, pues eso, no me gusta o no he conectado con el personaje o para mí este Enemies to Lovers pues no me ha llegado. Perfecto. Sí, Todo lo que sea pero tu percepción me parece genial. Pero ya cuando te metes en si yo he hecho bien mi trabajo, para. O sea, ahí ya te paro. A ver si es verdad, porque o sea, sí, ahí ya te estás metiendo en una cosa que no corresponde. Yo esas críticas las veo bien de alguien que yo admire o que sí, sea un escritor o escritora que yo diga, oye, si tú, por ejemplo, me lees y me dices, mira, Guillermo, estas tramas hazlas mejor así y tal, vale, pues yo lo puedo tomar o dejar, pero mínimo te escucho. ¿Por qué? Porque es una sí. persona que ya has publicado, ya has escrito novelas, tienes un bagaje. Pero a mí que José Manuel de Córdoba me diga no sé qué, pues es que no sé cómo decirte, me da un poco igual. Sí, de detrás de su pantalla, mientras... Pero también esto es un poco, lo que voy a decir ahora es un comentario que no suele gustar, pero incluso las críticas constructivas no siempre tenemos por qué tomárnoslas bien o aceptarlas, porque si, por ejemplo, tú dices, te han hecho una reseña negativa, pero que sí que es constructiva y viene de una persona que tú tienes en estima, pero si a lo mejor te pillan un mal momento, te puede destruir igualmente. Entonces, Sí, yo sí. cuando me quejaba en redes, ya he dejado de hacerlo porque la gente me linchaba, pero cuando me quejaba en redes y la gente me respondía, bueno, pero es que si son críticas constructivas, pues aprendes de ellas. Primero, porque nadie me tiene que obligar a aprender nada, que lo mismo me quiero encasillar aquí y no quiero salir. Y segundo, que no sabes si esa crítica, por muy constructiva que sea, por muy desde el respeto que esté, ¿cómo le va a sentar a la otra persona? Es decir, si tú la subes a tu plataforma, tu perfil de Goodreads, y yo me meto a mirarlo, pues es mi culpa. Pero si pasa, como he comentado antes, que te etiqueten en reseñas negativas, es como, ¿por qué tengo que entrar yo a Instagram para evadirme y que me salte una notificación de una reseña, yo entre a verla con ilusión y zasca? Ahí el tocho de Claro. todo esto no me ha gustado, es como por muy constructivo que sea, es como, ¿por qué ahora? O sea, no me has pillado Totalmente, antes. totalmente. Yo no lo entiendo y es lo que tú dices, si lo dices públicamente te funan, pero es que para mí es así, o sea, no lo entiendo. Y sobre todo, por ejemplo, o sea, para mí, libros de una estrella es que no hay ninguno. O sea, es que un libro en sí que tú has empezado, has terminado, yo un trabajo, es que una estrella, tío, de verdad, tanto te cuesta, no te digo que le pongas cinco, pero, Yo en esos joder, ser un casos, poco humano. cuando un libro no me ha gustado nada, que digas, pues no he conectado con absolutamente nada, ni siquiera lo puntúo porque mi reseña probablemente o mi puntuaje no le vaya a servir de nada a nadie. Entonces, como, ¿para qué? Claro. Y ya imagínate, es lo que digo, a ver, yo a lo mejor, que ya te digo que no estoy de acuerdo, pero tú le dejas una reseña a Brandon Sanderson Sí, y, o sea, es que ni la va a ver. Primero que sí, ni la va a ver y segundo que tiene una marabunta detrás que le da igual. Pero tú no puedes subir a un autor pequeño, entre comillas,
Y porque es que le puedes destruir. Sí. Y más en la salida de un libro. Yo he visto libros que han salido en esa semana y el lunes y el miércoles tenías vídeos de libro que no recomiendo a nadie, no sé qué, y sacas el libro. Tío, es que eso a un autor, es que le está... Imagínate si tu vídeo lo ven 300 personas y no lo compran. Es Porque que, a lo mejor a ellos les sí. gusta. A mí me ha pasado con Bruma Roja que por eso me hundió antes, tanto, o sea, de decir, el día que ha salido el libro, esa noche, yo tener reseñas, o sea, puntuaciones negativas. Y te paras a pensar y dices, es un libro de 600 y pico páginas, si te ha Que ni dado lo han tiempo a leído. leértelo es porque lo has leído en diagonal, y así normal que el libro no te guste, porque no te estás enterando. Entonces, Totalmente. es complicado, sobre todo el enfrentarse a la exposición, entre comillas, ya ves tú la exposición que tengo yo, pero de pasar de cero a este nivel es chungo, pero Claro. se va llevando porque también tiene sus partes bonitas. Sobre todo ahora con Reino Feroz me está resultando todo muchísimo más fácil porque la mayoría de gente que lee Reino Feroz, el 90% es porque ya le ha gustado Bruma Roja. Entonces, Claro. más sencillo enfrentarse a eso porque vas con la seguridad de que sí, evidentemente puede haber gente que no le guste Reino Feroz y que habrá gente que no le gustase Bruma Roja que lee el segundo para ver si mejora, pero es una minoría. Entonces es Claro. como, vale, esto ahora voy muy de chill. Sí, 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 totalmente. O sea, ya es un público que ya ha leído el libro, en principio le ha gustado para como comprar otro, Sí, luego ya le puede decepcionar, sí, digamos, sí, pero pero ya ya como viene un con paso un, ganado. claro, con una base. Bueno, mira, ves lo que dice aquí Merche. Creo que es mejor no puntuar que puntuar mal, Yo totalmente. también. O sea, a mí me ha pasado de libros que me han enviado una editorial incluso, lo que sea, y yo lo leo, no me gusta y no lo reseño ni hago nada. O sea, digo, oye, mira, no me ha gustado, pero tampoco quiero, no colaboro activamente en destruir a ese autor o a ese libro, ¿sabes? En plan, Sí, simplemente, vale, pues yo tomo nota y digo, vale, no voy a leer más a este autor porque X o... Pero no tomo parte ahí activa. Pero nada, simplemente quería soltar ahí el ragueo este porque creo que es necesario, o sea, sí, hay que soltarlo de vez liderar en un poco cuando. de... Sí, Pero bueno, que aquí hemos venido a quedarnos con lo bueno, sí, que hay muchas reseñas buenas, sí. está yendo genial y te quería dar la enhorabuena por eso, ¿no? Porque yo me imagino en esa situación de, buah, que estás en todos los sitios y las sensaciones tienen que ser increíbles, la gente que vayan a las firmas tiene que ser una pasada. ¿Y tú crees que ha cambiado algo tu chip como autora o estás igual que con tu primera novela? En plan, para la siguiente novela, ¿qué? ¿Sabes? A ver, ¿Has tenido miedo para publicar Reino Feroz? ¿No? ¿Me entiendes? yo creo que con cada novela a nivel escritora sí que se aprende y vas aprendiendo, pues ahora escribo mejor que con la primera novela, eso es evidente. Pero con Bruma Roja no, no sentí que cambiaba nada porque yo no me daba, o sea, no estaba hecha la idea de lo que iba a significar. Es como, sí, va a salir con un sello grande, pero aunque tú pienses que pues lo va a leer mucha gente, bla, 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 hasta que no pasa, no te da, a mí no me golpeó la realidad y dije, ostras. Pero ahora sí que tengo mucho miedo de decir, primero, que lo próximo que escriba no se publique y sea una estrella de estas que vive un día. Estrella, entendedme. O sea, yo no soy nadie, Sí, sí, pero no, estrella, estrella. Aquí con que todos, muere. sin No, humildad. no, no. Eso que muere en un día. Y luego el siguiente paso es decir, vale, sí que se publica lo siguiente que estoy escribiendo, pero decepciona. Es como una presión añadida de decir, ostras, es que ahora me conoce mucha más gente. Hay mucha gente que me Claro. ha escrito diciéndome, ¡buah, menuda pasada de libro! Estoy deseando leer tu siguiente historia porque seguro que va a ser un exitazo, un pelotazo. Y yo como, espérate, espérate, por favor. Entonces es como esos miedos y esas inseguridades en ese sentido a decepcionar sí que han crecido, pero claro, con Bruma Roja yo iba con mi humildad y sigo con mi humildad, pero yo iba en plan de, bueno, esto es otro libro más, yo ya llevo 6 detrás, o sea, 5 detrás, el sexto va otro para adelante, pero Claro. yo creo que ha venido ahora el cambio de decir, vale, vamos a ir, piénsalo todo 80 veces más. Ha crecido mucho la expectativa, ¿no? Hacia ti, yo Sí, creo. De lo sí, siguiente tiene que ser mejor que sí, y el sobre peso todo en tus hombros. que soy muy crítica conmigo misma, es decir, yo antes ya, yo siempre he sido muy crítica conmigo misma, pero para que te hagas una idea de la diferencia que ha habido de uno a otro, mis 5 novelas previas era el primer borrador, o sea, evidentemente luego pasa una corrección y pules cosas y demás, pero
el primer borrador se quedaba prácticamente igual y se publicaba así. Con Reino Feroz Ujú. hice 4 borradores antes de... Wow. O sea, de Bruma Roja a Reino Feroz hubo un cambio de decir, ostras, es que tiene que quedar todo perfecto, no puede haber nada, o sea, todo súper cuadriculado. Pero lo peor es que con la Claro. trilogía que estoy escribiendo ahora, que es la que estoy diciendo que son libros mucho más largos, del primero llevo 5 borradores y del segundo voy por el sexto. Y cuando digo borradores, no es en plan de, bueno, lo termino, lo leo y le cambio 4. No, es que a lo mejor cambio la mitad de la trama, le añado y es como, por Dios, para ya. O sea, sal de esa toxicidad. Es horrible, es Claro. horrible. Estás haciendo ahí un collage de, vale, cojo Sí, esto, sí. lo pongo aquí, ahora recorto de Si allá. no, el meme del Claro. señor con la pared llena de planos y los hilos y el desquiciado, pues soy yo. Total, totalmente. Oye, pero eso es guay porque también vas como cambiando, vas evolucionando, vas creciendo como Sí, autora. sí, pero es un Eso mola poco, también. hay que intentar el término medio, ni Sí, sí, sí. tanto, ni No tan volverte cabrón. loca. Sí. Claro. ¿Y es algo que tú eh, orientes de alguna manera en que tú puedas vivir solo de tus libros o no te lo planteas porque, claro, tú ya trabajas vinculado al libro y estás a gusto con el trabajo actual que tienes? A ver, yo por preferir, prefiero trabajar solo de la escritura, porque es muy cómodo, entre comillas, para mí. ¿Por qué? Porque yo escribo muy Ujú. rápido. O sea, hay gente que cuando ve el ritmo al que yo escribo, teniendo otro trabajo, Claro. alucinan, porque la trilogía esta que te digo, en total creo que llevo más de medio millón de palabras y no llevo ni un año con ella. O sea, ese es el nivel. Y tengo otro Me trabajo. desmayo. Entonces, para mí, mi objetivo Wow. sí que sería poder dedicarme a la escritura porque la rentabilizaría mucho en un año sin tener que trabajar de otra cosa, te puedo sacar 5 novelas. Entonces, es lo que yo aspiro, pero es complicado. Claro, claro. Pero es que no eres el alfarero que hace una pieza solo, es que tienes la fábrica de Willy Wonka, o sea, es que fabricas ahí tú Sí, como de 10 en sí, yo 10. voy como churro, Totalmente, produzco qué en guay. masa. Y luego encima, tú piensas, llevo un año con esta trilogía, pero todas las veces que la he reescrito y que no me cuentan como palabras escritas. O sea, Claro, 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 eso es más entonces, trabajo que lleva ahí detrás. ¿Y tú te sí. pones unas palabras diarias o simplemente te pones, escribes y a ver? No, salvo en el nano, que sí que intento hacerlo y o lo cumplo en plan, como el año pasado, que en un mes escribí 100.000 palabras, o no llego, tengo los dos extremos. El resto del año voy fluyendo por escenas. Yo me he dado cuenta que yo trabajo mejor eh, cuando me siento a escribir, en vez de decir, vale, pues tengo que llegar a 1.600 palabras al día, decir, vale, pues tengo que terminar este capítulo. Y como mis capítulos normalmente son cortos, porque eso ayuda a que el ritmo de lectura sea más rápido, me centro en eso, en Ujú. decir, vale, pues ahora escribo este capítulo. Intento terminarlo ese día. Si me veo en el mood de que quiero seguir escribiendo, pues añado capítulos, pero me centro más en escena, en Claro, dejarla qué cerrada. guay, qué guay. Sí, sí, sí. Pues oye, estaba muy guay y me alegro de la productividad que llevas ahí escribiendo. No se la Además, recomiendo a bueno, pues nadie, ¿eh? ese Esto no es ritmo sano. imparable. Esto no es Claro, sano. claro. Y bueno, además quería comentar contigo que me parece curioso que tú hayas publicado bastantes novelas y todas han sido, pues eso, desde una editorial más pequeña hasta una editorial más grande. Entonces has tenido experiencias en varias cosas. A partir de ahora, tú, claro, tus manuscritos ya, pues a ver hacia dónde van. No, no es que directamente te los compren todos, ¿no? ¿Estás orientada a volver tal vez a trabajar con una editorial grande, pequeña? ¿Has valorado la autopublicación? Sí, ¿Qué, o sea, a qué ver, opinas en ese aspecto? teniendo en cuenta que soy editora, entonces la Ujú. autopublicación la tengo fácil, porque sí es cierto que a lo mejor Claro, buscaría a otra persona para que me dé un punto de vista diferente, pero me puedo corregir yo, me puedo hacer el editing yo, entonces yo lo tengo facilísimo en ese sentido. Me gusta hacer la promo, que a los autores la mayoría de las veces no les gusta promocionar sus libros, a mí me gusta, entonces autopublicar claro, siempre para mí es una opción. Sí que es cierto que yo creo que ya no volvería a editorial pequeña porque considero que la editorial pequeña a estas alturas de mi carrera me va a dar lo mismo que autopublicar. Entonces prefiero totalmente. autopublicar y me llevo yo todo el pastel. O sea, aquí no hay que idealizar el trabajo del escritor. Escribimos para que nuestros libros se lean, pero si comemos, mejor.
Totalmente. Entonces, yo creo que en caso de que mis próximos proyectos no encontrasen casa editorial medianamente grande, mediana o grande, Ujú. autopublicaría. O sea, yo Qué no guay. creo que el dar ese paso atrás, por así decirlo, a una editorial pequeña me fuese a ayudar en mi carrera como escritora, porque al principio, pues, una editorial pequeña te ayuda a no tener que dar tú el desembolso económico, que te conozca otra gente y demás, pero como ya he saltado a una editorial más grande, probablemente yo como autora tenga más exposición que una editorial pequeña. Entonces, Claro, sacrificas yo unas eso lo cosas opino, por ¿eh? otras. Yo ahora mismo estoy en el modelo de autopublicar y no, pero estás en contra de las editoriales. Digo, no, 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 no. Yo no tengo nada en contra. Yo publicaré con una editorial, pero cuando me vaya a una editorial que me dé la exposición que yo no puedo tener. O sea, es decir, para ir a una editorial pequeña, con todo mi respeto, no me merece la pena. Si no, hay ciertos Porque, perfiles que no. Yo, por ejemplo, cuando empecé publicando en editorial pequeña, que estos números no significan nada, ¿vale? Pero yo en Instagram tenía 300 seguidores. Entonces, cualquier editorial pequeña, por lo general, va a tener más exposición de la que podía tener yo, que era mis padres y mis amigos. Entonces sí que me claro, convenía, pero ahora, por ejemplo, que ya no es el número de seguidores, que creo que estoy cerca de los 2.200, que no son muchos, pero sí mi libro está mucho por ahí, entonces hay gente que ya se está quedando con mi nombre, es decir, pues a lo mejor una pequeña, incluso a lo mejor a una editorial pequeña ni siquiera le conviene tenerme, porque dices, sí, es Lucía G. Sobrado, que ahora está muy en boca de gente, pero a lo mejor no puede cumplir con las tiradas que se puede enfrentar de decir, bueno, pues imagínate que despierta el interés de mucha gente y de la noche a la mañana tienes que colocar 1.000 libros y una editorial pequeña no puede suplir esa tirada, entonces como más complicado. claro, claro. Pero bueno, pues eso, existen los modelos que hay y me parece guay que también pues tengas en valoración el autopublicar, ¿no? Yo hablaba con Cristina Pujadas, una Sí, autora también muy, sé quién es. muy, muy maja. Sí, pues bueno, como que está híbrida, ¿no? Porque tiene como editorial grande, publico en una editorial grande y consigo mucha exposición, porque consigues mucha exposición, lo que tú dices, estar en boca de la gente, ya no que te siga en Instagram, porque hay gente que ni tiene Instagram o Sí, no, que no. ni siquiera te busca. O sea, hay gente que tiene una colección de libros de un autor y no siguen al autor en Instagram, no Sí, tiene sí. nada que ver, pero estás ahí. Entonces, cuando tú sacas otra obra, ellos lo ven. Y entonces es como que tiene esa exposición con la editorial grande y con libros autopublicados es como que lo monetiza. Porque Sí. realmente sacas una parte del pastel mejor, entre comillas, bueno, sí, no, sí, entre comillas, mejor A ver, que con la depende editorial. también, ¿eh? O sea, depende de muchas cosas, porque si en una editorial grande te dan un adelanto tocho, muchos libros tienes que vender como autopublicado para cumplir esos adelantos. Entonces depende Claro, un poco sí, eso sí. de cada historia y cómo la consigas colocar, porque si consigues un adelanto de 1.000 euros, pues evidentemente autopublicando puedes llegar a conseguir ese dinero fácil, o sea, fácil rápido, me refiero, no tienes que vender 3.000 libros para llegar a ese ingreso. Pero si te dan un adelanto tocho, es como, vale, es que ni autopublicando voy a llegar a esas cifras. Claro, claro, claro. A ver, eso ya depende de la posición un poco en la que esté el escritor, si tiene Mm, esa capacidad de, entre comillas, negociar con la editorial y ver. Eso ya es el cómputo de cada uno, pero bueno, sí, en general, pues apuntamos un poco ahí. Y bueno, ya que estás, bueno, no sé si puedes contestar eso, ¿no? Pero yo me mojo. ¿Cómo vamos de libros? O sea, es decir, a ver, ¿cuántos libros más o menos crees tú? Dame un arco. cada libro. Y luego las ventas Vale. me las encuentro al año siguiente. Entonces, claro, Bruma Roja y Reino Feroz yo todavía no sé cómo va. A mí me dicen, va muy Claro, bien, pero claro, no sabes los números realmente hasta que no te llega la liquidación al año siguiente. claro. Eh, Un arco. vamos a decir, de libros, sobre todo estos dos últimos, hay decenas de miles, en plural. Uf, Son muchos. wow, son Entonces, muchos. A mí como autor yo siempre digo que yo si me quedo con algo en el recuerdo no es con cuántos libros vendí X día o X tal, sino que me quedo con recuerdos, ¿no? Con gente que le firmas un libro, gente que le dice que te ha gustado mucho. en plural, Uf, son muchos. wow, son Entonces, muchos. A mí como autor yo siempre digo que yo si me quedo con algo en el recuerdo no es con cuántos libros vendí X día o X
tal, sino que me quedo con recuerdos, ¿no? Con gente que le firmas un libro, gente que le dice que te ha gustado mucho, ves aquí, te han comentado, son los mejores libros de fantasía que he leído en muchísimo tiempo. Yo creo Sí, que con Sara. eso te quedas más al cabo del tiempo que con el número. Sí, Pero por bueno, eso te quería digo, aprovechar y sacar un poco de jugo. yo los números no tengo ni idea. O sea, de las editoriales pequeñas sí que te puedo decir, a lo mejor de mi primer libro creo que se han vendido ciento y pico. Pero claro, ahora yo Ujú. de una editorial grande, yo no tengo problema en dar cifras, pero es que no lo sé. Como todavía no ha pasado la liquidación de Bruma Roja, no lo sé. Claro, Entonces está claro, claro, complicado. no se sabe. Oye, pues ojalá algún día llegara vamos, a lo mismo que tú y que tú sigas para adelante porque yo creo que la proyección es muy buena y vamos a tener horas de ti para rato. Yo creo que es eso, yo me quedo con los momentos de la gente y luego que yo, por ejemplo, yo he publicado una novela, ¿vale? Solo he publicado una novela. Pero para mí mis expectativas eran muy bajas. Entonces era fácil sorprenderme. O sea, yo es fácil quedar feliz porque yo dije, si compro 100 libros, pues bueno, pues para la familia y para los amigos y tal, pues ya está, es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, yo, pues eso, que no tengo esos números, pero bueno, si he vendido de momento unos 1.500 libros de una primera novela autopublicada, yo estoy, vamos, No, es que esos son súper feliz. muchísimos. O sea, yo me pasaba cuando estaba en las primeras publicaciones de que a lo mejor en preventa se vendían en la semana de preventa 80 libros y tú dices, como yo no tengo familia y amigos, yo no tengo tantos familiares y amigos como para que compren 80 y tantas personas en una semana el libro y es como un mundo. Y yo creo que al Claro, final todas esas cosas bonitas nunca van a dejar de estar ahí. O sea, lo digo muchas veces que hay que ajustar las expectativas al momento que se está viviendo cada uno. Es lo que tú comentabas, tú dices, vale, yo hago una tirada chiquitita para no comérmela porque me estoy dejando yo mis ahorros ahí, vamos a ser sí, sí, realistas y de repente, boom, te explota y dices, ostras, pues eso te puede pasar, puedes tener la misma sensación. En mi caso, por ejemplo, de decir el salto que ha claro, habido, yo sigo viviéndolo como en plan de, pero ¿quién me quiere leer a mí? O sea, si yo no soy nadie. De hecho, me pasa con Instagram también. Yo respondo mucho a la gente que me etiqueta para bien en las cosas. La gente que me etiqueta para mal la ignoro. Pero me tomo mi tiempo de agradecerles que creen contenido, les escribo en las reseñas y demás. Y mucha gente me responde diciéndome, qué ilusión que me hayas respondido, no esperaba que fueses a escribirme, como si fueses una figura súper grande, no sé, me invento Pérez Reverte y tal, es como, no, yo sigo siendo una persona chiquitita que ve sus redes sociales, que disfruta de ella, y es como esa admiración con la que te hablan de, ¡guau! Es que me ha respondido y es como, ¿qué quieres que haga que claro, no te responde? no pasa nada, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor en mucha gente pues causas esa admiración, ¿no? O sea, es decir, es que no nos lo planteamos, que yo siempre, una cosa que baja mucho a tierra las cosas, es decir, la persona que tú admiras es una persona. O sea, eso es una realidad que parece obvia, pero que no lo es, ¿no? Es decir, la persona el escritor que más vende o escritora, tal, vale, pero es una persona. O sea, es decir, si a lo mejor te la encuentras, pues te contestará, tal, ay, me ha contestado. Pues puede ser, ¿por qué no? Claro, o ¿No? sea que, Entonces, a ver si es una persona rancia, pues no, pero la mayoría de la gente es simpática, entonces como, es, claro, es claro, lo claro, normal. y pues claro, claro, y desde tu perfil, pues lo que tú dices, que a lo mejor te ha venido un poco de nuevas el tener tanta exposición, tantas cosas, y es como, a ver, que yo sigo siendo la misma persona que publicó hace no sé cuántos años este libro, que Sí, ninguno lo habéis leído. efectivamente, es como, aquí no ha cambiado nada. Y si cambia, preocupaos, pero es que no creo que cambie. O sea, yo voy a seguir siendo pues esa chiquilla que siente que no la conoce ni su madre. Total, total, pero bueno, a pa'lante, pa'lante. Yo, ya ves, lo petas, es que lo petas. O sea, es así. Ojalá. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, vamos allí con estas cosas ya de cierre para no entretenerte mucho. Normalmente hago orientación de nuevos proyectos, en plan, ¿cómo te ves tú a corto plazo, medio plazo y tal? Acabas de sacar libro, pero bueno, me refiero, ¿cómo te ves tú en general con nuevos proyectos? A ver, esto es complicado. Comprándote una casa, puede ser otra cosa. No, ya tengo, o sea, tengo suerte de tener ya casa. Que a ver, que a lo mejor puedo no parecer, pero los 30 años están ya ahí, entonces... Eh, Joven. sí.
sí, pero que no es lo típico que se ve hoy en día de muchos chavales de 20 y pocos años que están triunfando, es como una ya tiene su experiencia en el mundo. ¿Cómo me veo? Pues igual, yo creo que me veo igual que ahora, o sea, mi vida está muy asentada, tengo mi trabajo, tengo casa, tengo a mi marido que está por ahí en la casa dando vueltas, entonces en ese sentido mi vida muy igual. En cuanto a esto, impostor, porque tengo un impostor tremendo, me dice que me voy a comer los mocos. Mi parte así un poco que me anima con los pompones y sobre todo mis lectoras betas y mis amigas, me dicen que el proyecto con el que estoy ahora, que en redes lo llamo El Fitos Muac Muac, que es la trilogía de fantasía, dicen que lo va a petar. Sí que yo Ujú. siento que esto es lo mejor que he escrito hasta la fecha y que tiene como un perfil publicable, pero claro, no depende de mí. Entonces es como, esto no lo va a querer nadie, me voy a comer los mocos, no voy a volver a publicar nada en mi vida. Pero yo albergo la esperanza de que el año que viene salga algo más. No lo estoy diciendo en plan de, uy, ya tengo un contrato, sé que va a salir. No, 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 no. O sea, yo no tengo Claro, nada firmado ni nada, pero sí que tengo la esperanza de que el año que viene la gente me pueda volver a leer. Pero claro, no se sabe. claro, claro. Poquito a poco y Sí, que los proyectos que vayan saliendo bien y con calma, que no tenemos ninguna prisa, que aún quedan muchos años, pero sí. oye, ojalá que salgan para adelante. Yo, pues, te doy la enhorabuena, estaré Cruzamos atento, deditos. obviamente, a todo lo que... Sí, sí, cruzamos los dedos, pero vamos, que vamos, seguro, 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 es que no tengo dudas. Tenemos más dudas a veces los autores que el resto de gente. Yo las O tengo sea, todas. O sea, claro, en plan, uy, no, esto no va a gustar, esto no sé qué, y luego la gente, sí, 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 tú, para adelante, va, esto está chulísimo. Y tú, sí, sí, bueno, si sí. tú lo dices. O sea, cero confianza. Ay, pues, bueno, ahora te voy a hacer la pregunta del anterior invitado, que Vale, es que la persona que vino la anterior vez dejó una pregunta para ti sin saber que tú venías, vale. y yo te la hago, y tú Ostras, me dejas una pregunta que yo haré a la persona que venga después de ti, vale. que no sabes quién es. Esto me lo podrías haber avisado y ya la tendría pensada. Claro, bueno, bueno, no pasa nada. Yo siempre digo que tú le puedes preguntar si le gusta la tortilla con cebolla o sin cebolla. O sea, no es una pregunta. Vale, vale. No tiene por qué ser Tú puedes preguntar lo filosófica, que ¿no? quieras. Claro, no tiene que ser de. Lo que pasa es que la gente aquí aprovecha, aprovecha. Vale. Bueno, la pregunta que dejó el anterior autor para ti es que ¿cuál es la escena más difícil que has escrito? O sea, es decir, ¿qué más dificultad te ha provocado a ti o más sensación o más Ostras, la escena? espérate, que piense que hay muchos libros. Claro, claro. Y O claro, una de también. las que más que tú recuerdes. Pero el problema es que normalmente las escenas que más me cuestan son spoilers. Entonces estoy Claro, ahí claro. intentando Cuando hacerme muere, no un... sé. Sí, claro, estoy ahí haciendo recuento de todas esas partes que me han costado horrores. A ver, por carga emocional, Mm, aunque realmente escribirla me resultó fácil, diría al final de Reino Feroz. Hay mucho sentimiento ahí y claro. son muchas las lectoras que me mandan audios llorando, hablándome con el audio. Entonces, como por carga emocional, esas, o sea, al final de Reino Feroz, aunque me resultó fácil escribirlo, en plan, hilar una palabra tras otra, pero sentimentalmente me Sí. costó muchísimo, sobre todo también porque cierras una etapa. Cierras esa etapa, ¿no? Sí, y es que luego no sabría decirte porque a mí me sale muy fácil todo. Quizá a lo mejor como soy brújula, los momentos de conexión de decir, "Oh, ahora todo tiene sentido o no consigo dar con la clave para que todo tenga sentido porque como me voy dejando llevar. eh, bueno, espera, sí, en Reino Feroz también, en uno de los primeros borradores, Ujú. yo tenía la sensación de que le faltaba algo a la novela, pero no conseguía dar con la clave, por más que escribía, borraba y volvía a escribir. Yo tenía la sensación de que fallaba algo, pero no conseguía Ujú. dar con qué, me obsesioné muchísimo y lo pasé fatal. Y al final di con la clave, y es que me faltaba un villano. No, los personajes se enfrentaban a las circunstancias, no se enfrentaban a nadie. Y es como, vale, ya está. Di con la clave y ya
a la Y ya le diste villana solución, y ¿no? ya se solucionó, pero lo pasé fatal. Claro, claro. Es que es eso, vas viviendo tú la experiencia con momentos buenos, momentos malos, Sí, cerrando etapas, sufriendo con los personajes, es que es una cosa sí. mágica totalmente. Y genial. Pues bueno, ¿me quieres dejar tú una pregunta para la siguiente persona invitada? Vale. ¿Quieres alguna pista? ¿Pista de la persona? Sí, o sea, no te puedo decir quién es, Venga, pero te vale. puedo decir un poco. Claro, a ver, todo esto es en teoría, porque ¿qué ha pasado? Hay veces que yo doy pistas y luego el invitado no viene y se cambia de orden con otro invitado y entonces la liamos. Pero en, Bueno, en principio, lo que está previsto es que esta persona es un chico y bueno, supongo que escribe, sabe bastante de escritura y si no estoy mal, director de algunos sellos de Grupo Planeta, me ha dejado ¿vale? totalmente en blanco, sobre todo por el decir, yo creo que escribe. Es como, Sí, o sea, a ver, creo que escribe, o sea, sí. no sé si tiene obras publicadas a su nombre, pero sí que es una persona que sabe de escritura y tiene sus cositas. Eh, Vale, pues si no claro, es un estamos perfil seguros de si difícil, ¿eh? escribe, claro, no Te le lo voy a digo, hacer, te lo no le digo. voy a hacer la pregunta así, a lo mejor de ¿cuál es tu escena favorita? Porque lo mismo no escribe. Mm, Director editorial, cuidado. ojo. Uf, a ver. Yo mientras voy pensando. mm, creo que no. Buah, pues entonces me lo estás poniendo muy complicado. A ver, pero Eh, ya te digo que es en principio, o sea, luego, quién sabe. Tú haz tu pregunta, da vale, igual. voy a intentar que sea, por si acaso, quien venga al siguiente no es escritor. Me voy a poner yo filosófica. Si Venga, va. hay algún momento en su vida Sí. que supuso un antes y un después, porque no toda la gente tiene esos momentos trascendentales en su vida, y Ujú. cómo ha afrontado de eso. Me pongo ahí filosófica a tope. Vale, perfecto. Me parece buena pregunta, ¿eh? Es que hay muchas chichas ahí. Claro. Te la puedo formular a ti, ¿o? No, Vale, pero entonces, si hay algún momento en su vida que ha supuesto un antes y un después y cómo lo ha afrontado. Mira, ves, Alberto, que es el que te dejó a ti la pregunta, dice, me he perdido la respuesta de mi pregunta. Sí, sí, te la justo. has perdido. Lo vas a tener que ver resubido, lo siento, Alberto. Bueno, vale, pues nada, poco más. ¿Hay algo que tú quieras preguntarme, algo que nos hayamos dejado de comentar, algo así? No, porque hemos hablado hasta de temas polémicos. Son los que tienen la salsa. Son los que luego Sí, más ve la gente. sí, sí. Hacemos sangre ahí, el salseo. Claro, claro. Vale, pues entonces si no tienes nada que preguntarme, por mi parte, ya está. Nada, dar las gracias a todo el mundo que se ha conectado. Recordaos que lo vais a tener resubido en YouTube y también en Spotify a todo el mundo que simplemente nos escucha, que no nos quiere ver la cara, pues también está muy bien y se lo agradecemos por estar ahí. Y por supuesto, pues gracias a ti, Lucía, creo que A eres una de ti. las invitadas más divertidas que ha pasado por aquí. Uy, gracias. Eh, Sí, sí, nos hemos pasado bien. Es una chica muy humilde y con mucho, vamos, con una carrera impecable. Así que mi más sincera enhorabuena. Y por Muchas mi parte me gracias. despido. Muchas gracias por Así que haberme te dejo. invitado. Una chica en busca de venganza. Un pasado misterioso. Un futuro que nunca habría imaginado. ¿Qué destino te espera cuando vas más allá de todo lo que crees? Descubre un mundo nuevo lleno de aventuras que te atraparán desde el primer capítulo. Descubre El despertar de la luna, de Guillermo Bautista.